Hace 1900 años los romanos dieron su vida para contener algo aterrador. Lo mantuvieron en secreto hasta hoy. El texto antiguo que encontramos dice lo siguiente. Hace un par de días, salimos del fuerte de nuestra legión sin que nos dijeran a dónde íbamos. Muchos creíamos que nos desplegarían al este, donde corrían rumores de que los partos estaban sembrando el caos de nuevo. Otros creían que nos dirigíamos a Iliria, donde, según dicen, se estaba gestando una rebelión. También hubo algunos que, en voz baja, dijeron que el gobernador estaba convocando vexillationes de las legiones fronterizas para formar un ejército que usurpara el poder del emperador. Sin embargo, todas nuestras suposiciones resultaron ser erróneas, pues nos sorprendió descubrir que nuestro destino no estaba lejos de nuestro destino anterior. En lugar de ser desplegados en una provincia lejana, nos enviaron a la Galia Central. No teníamos ni idea de cuál sería nuestro propósito allí, pero al adentrarnos en una zona boscosa, pronto nos topamos con una gran fortaleza de piedra. Era extraño tener una fortificación tan grande y formidable en un lugar tan alejado de la frontera y tan lejos de cualquier ciudad o pueblo de importancia estratégica. Parecía tan aleatorio y fuera de lugar, pero allí estaba. Sin embargo, eso no fue lo único que nos llamó la atención. A ambos flancos del fuerte se extendían altos muros de piedra, aunque sus murallas miraban hacia adentro en lugar de hacia afuera. Esto me hizo comprender que el fuerte era solo una parte de un sistema mayor de fortificaciones. Sin embargo, las murallas que daban hacia el interior me hicieron cuestionar por qué se había diseñado así. Nos detuvimos frente a la entrada y nos ordenaron acampar allí y esperar nuevas instrucciones. Más tarde supimos que el destacamento al que debíamos reemplazar no tenía previsto partir hasta la mañana siguiente, por lo que el cuartel que nos habían asignado seguía ocupado. Los hombres se quejaban ante la idea de tener que dormir otra noche en tiendas de campaña, con solo una manta de lana en el suelo. Era evidente que echaban de menos las camas del antiguo fuerte y ansiaban volver a dormir cómodamente en un cuartel. Me burlé de sus quejas. Deberían considerarse afortunados de no tener que excavar más fortificaciones defensivas alrededor del campamento, dado que ya estábamos tan cerca de una sólida fortificación. Muchos legionarios aún eran débiles e inexpertos, nuevos reclutas que nunca habían participado en la campaña. Esperaba que la próxima temporada de campaña contra los bárbaros les proporcionara la experiencia que tanto necesitaban. Sin embargo, los dioses parecían desaprobarme, ya que nuestra cohorte fue enviada a esta solitaria fortaleza, lejos de la frontera. Al estar tan lejos del asentamiento más cercano y tan fuertemente custodiado, no pude evitar preguntarme qué se custodiaba allí. ¿Estaría el tesoro de la provincia allí? ¿Sería grano para las legiones? ¿Quizás grandes reservas de armaduras y armas? Estas posibilidades cruzaron por mi mente, pero las descarté todas rápidamente. No podía ser ninguna, porque ninguna de ellas requeriría un fuerte tan grande que albergara un destacamento que, según mis cálculos iniciales, habría contado con al menos 3000 hombres. Es más, si protegían algo en el interior, ¿por qué las murallas miraban hacia adentro en lugar de hacia afuera? Tenía demasiadas preguntas en ese momento y pocas o ninguna respuesta. Sin embargo, mis curiosidades serían respondidas más tarde esa noche. Al anochecer, una vez que los hombres dormían y la guardia estaba apostada, el centurión mayor, al mando de nuestra vexillatio, nos reunió a todos los centuriones y nos indicó que debíamos dirigirnos al fuerte para reunirnos con el tribuno mayor al mando. Este nos recibió en los Principia y no perdió tiempo en explicarnos sobre la fortaleza bajo su mando. La fortaleza, explicó, era en realidad una muralla de circunvalación. Esto despertó inmediatamente nuestra curiosidad, pues sabíamos que la única razón para construirla era contener algo en su interior. Sin embargo, cuanto más explicaba, más confundidos estábamos. Nos contó que, bajo las órdenes del emperador, las murallas y los fuertes que las sostenían se construyeron para contener un fenómeno que solo los dioses podían explicar. Al ver la confusión en nuestros rostros, asintió y dijo que sería más fácil comprenderlo una vez que lo viéramos con nuestros propios ojos.
Luego, sin decir nada más, nos indicó que lo siguiéramos y nos alejó de los Principia y nos condujo a las murallas de piedra. Una vez en lo alto de las murallas, vi algo que me infundió verdadero miedo. Creía haber conocido el miedo antes. Había estado en primera fila contra hordas de bárbaros. Había luchado en batallas donde las probabilidades estaban claramente en nuestra contra y la probabilidad de muerte era alta. Pero nada de eso se comparaba con la sensación que me recorrió al ver para qué servían las murallas. Parecía que mis experiencias previas no habían sido más que un simple puñetazo en la cara, mientras que aquello que tenía delante me había dado una puñalada directa al corazón. En medio de un campo árido y sin vida, había algo que solo puedo describir como un ojo morado. Un ojo que parecía mirarme directamente, incluso apuntando al cielo nocturno. Surgiendo del suelo, esta cosa antinatural nos inquietó a mí y a mis compañeros centuriones. Miré brevemente al tribuno mayor. Su rostro adoptó una expresión neutra, aunque noté que él también se sentía incómodo allí. Tras asimilar lo que vimos, el tribuno mayor nos explicó que lo que había en el campo era lo que llaman el ojo de Dis-Pater. Desconocían su origen, pero sí sabían que hacía 3 años, criaturas que emergían del ojo comenzaron a vagar por la tierra y aniquilar un asentamiento cerca del bosque. Sin embargo, algunos supervivientes lograron escapar e informar al gobernador, quien envió vexillationes de las legiones fronterizas para detener a las criaturas, antes de construir una muralla de madera y tierra alrededor del ojo. Desde entonces, las murallas fueron mejoradas y convertidas en piedra, con torres que tenían balistas montadas en su cima para mayor soporte. También se mantuvo una rotación de vexillationes de las legiones fronterizas para guarnecer este fuerte e impedir que más criaturas merodearan y amenazaran las tierras y los ciudadanos imperiales. Nos dijo con firmeza que ahora era nuestro nuevo deber pasar un año defendiendo el territorio del ojo de Dis-Pater. Nos informó que el ojo expulsaba criaturas de vez en cuando en un intento de invadir nuestro reino. Estas invasiones a veces eran pequeñas, a veces grandes, pero, independientemente de su magnitud, debíamos detenerlas a toda costa. Antes de despedirnos, nos recordó que nuestra presencia aquí y la existencia del ojo debían mantenerse en secreto. El emperador, explicó, no quería sembrar el pánico entre las masas. Por ello, todas las cartas escritas por nosotros y nuestros hombres debían ser revisadas por su personal para garantizar que no se filtrara ninguna mención de lo que ocurría aquí. No estoy muy seguro de si estas órdenes suyas incluyen la documentación que estoy haciendo, pero solo para estar seguro, mantendré estos papeles guardados y ocultos. 16 de mayo. Nuestro destacamento finalmente entró al fuerte. Nos recibió la visión de la cohorte a la que reemplazábamos, de pie junto a la entrada, lista para marchar de ida y vuelta con su legión. Al observar los rostros de estos hombres, noté que muchos miraban al frente. Aparentemente agotados, los centuriones, opcionarios y legionarios tenían un aura de vacío. Eran como muertos vivientes. Algunos nos miraron de reojo, pero sus expresiones distaban mucho de ser positivas. En cambio, nos observaban con ojos que parecían querer advertirnos. Abriéndonos paso a través de las fortificaciones, los miembros del personal del tribuno mayor nos guiaron hacia nuestro puesto. En ese punto, tuvimos que subir las murallas, y así los hombres vieron por primera vez el ojo. Al igual que nosotros, los centuriones, la noche anterior, reaccionaron con miedo, ya que algunos se detuvieron a mirarlo fijamente. Sin embargo, un rápido golpe con mi bastón los reavivó. Aunque me sentí incómodo al estar expuesto al ojo, intenté disimularlo por todos los medios. Después de todo, se supone que los centuriones no conocemos emociones aparte de la ira. Sin embargo, muchos hombres tenían preguntas sobre el ojo. Solo les dijimos que era de eso de lo que debíamos proteger al imperio. Al llegar a nuestro puesto, nuestra cohorte fue asignada a un castellum en la parte norte de la muralla. El resto del día se dedicó a limpiar el cuartel que la cohorte anterior había dejado y a prepararlo para que se convirtiera en nuestro nuevo hogar durante el año. El centurión mayor había asignado a mi centuria la tarea de montar guardia en las murallas.
Al elegir a 10 hombres, me frustró verlos resistirse y decirme que no se quedarían allí, expuestos a la mirada. Sin embargo, tras amenazarlos con azotarlos y tras algunos golpes con mi bastón de liana, finalmente los convencieron de subir bajo la vigilancia de mi Optio. Más tarde ese mismo día, el tribuno mayor nos llamó de nuevo a los centuriones y nos encontramos de nuevo ante sus principia. Al igual que la noche anterior, no perdió tiempo y nos condujo inmediatamente a otra estructura que parecía un establo. Sin embargo, los sonidos que salían de ella no parecían caballos. Al entrar al edificio, nos recibió una jaula con una extraña criatura encerrada. De la altura de un hombre, pero con una piel que parecía carne quemada, la criatura no tenía nariz, ojos ni orejas, pero parecía percatarse de nuestra presencia. En la zona donde debería estar la boca había una amplia abertura. De vez en cuando la abría para revelar largos dientes afilados como dagas. Sin embargo, de todas sus características, la que más destacaba eran los 6 brazos que sobresalían de sus costados. Ubicados donde normalmente deberían estar los brazos de un hombre, la criatura tenía 3 brazos largos y huesudos a cada lado. Estos brazos eran casi el triple de largos que el brazo de un hombre normal, y, en lugar de terminar en una mano, tenían una punta afilada como una daga. De ahí su nombre, Aranea, debido a estos brazos. El tribuno mayor nos explicó que las arañas serían las criaturas más comunes que encontraríamos al salir del ojo. Dijo que corrían rápido y salían en hordas más grandes que cualquier horda de bárbaros que hubiéramos visto antes. Debido a su gran número, a menudo se amontonaban frente a las murallas y eventualmente formaban una rampa para que otras arañas y otras criaturas subieran a la muralla. Por eso nos advirtieron que nunca las subestimáramos. Luego nos advirtió que una estocada fuerte y firme de nuestros gladi sería suficiente para penetrar su piel y hacerlo sangrar. Para matarlo con mayor eficacia, nos indicó que apuntáramos al pecho. El tribuno mayor nos permitió entonces acercarnos a la jaula para observar mejor a la criatura. Nos acercamos, pero nos mantuvimos lo suficientemente lejos como para estar fuera del alcance de sus brazos. Al observar que la criatura nos miraba fijamente y emitía un aullido bajo, el tribuno mayor nos informó que esta aranea en particular fue capturada para que los nuevos destacamentos se familiarizaran con una de las criaturas que el ojo libera. Luego dijo que la trasladarían a nuestro castellum mañana por la mañana, para que nuestros hombres vieran a qué se enfrentarían cuando llegara el momento. Tras salir del edificio, el tribuno mayor indicó que su personal nos proporcionaría a los centuriones bocetos de las otras 2 criaturas que salieron del ojo. Nos indicó que nos familiarizáramos con estos bocetos, aprendiéramos las debilidades enumeradas con las notas que los acompañaban y luego enseñáramos a nuestros hombres lo aprendido. 17 de mayo. Las saxas son grandes criaturas de 4 patas, con una piel que se asemeja a la piedra. Su tamaño puede variar desde el de un caballo hasta el de un edificio de 2 pisos. Debido a su tamaño y constitución, pueden representar una amenaza para las paredes. Su único contraataque es un buen disparo de ballesta. En comparación con las araneas, son mucho menos numerosas y el ojo solo expulsa unas 2 docenas a la vez. Mientras tanto, la espiga es otra amenaza que podría resultar mortal si logran escalar las murallas. Redondas y con púas por todo su cuerpo carnoso, estas criaturas suelen verse rodando con araneas, esperando a que las araneas se amontonen lo suficiente como para formar una rampa en la muralla. La espiga causaría estragos entre los defensores de la muralla, rodando y golpeando los pies vulnerables y desprotegidos de los legionarios. La mejor táctica contra ellas es que arqueros auxiliares y legionarios armados con pilum las ataquen a distancia antes de que puedan escalar las murallas. 20 de junio. Después de un mes desde nuestra llegada, finalmente experimentamos nuestro primer ataque anoche. Ocurrió tarde en la noche. La guardia acababa de cambiar y yo acababa de reemplazar al centurión de turno. Mirando hacia el ojo, apenas podía distinguir su silueta en la oscuridad de la noche. Desde mi posición, parecía una colina, un gran montículo que se alzaba del suelo. Pero, a diferencia de cualquier colina,
Producía una sensación que te hacía sentir como si te devolviera la mirada. Mientras recorría las murallas, revisé cuidadosamente a cada hombre de guardia, asegurándome de que estuviera despierto y alerta. Tras un mes de servicio aquí, muchos de ellos ya no dudaban en montar guardia en las murallas. Todavía les daba miedo el ojo, porque sé que yo también, pero tras un mes de servicio aquí sin que ocurriera nada, la tranquila monotonía les ha permitido hacer su trabajo sabiendo que las probabilidades de peligro eran bajas. Sin embargo, justo cuando nos estábamos acostumbrando a nuestro puesto actual, llegó el momento que más temíamos. El ojo empezó a desatar su terror. Al terminar mis rondas y apoyarme en la muralla, miré fijamente el ojo mientras sentía que me devolvía la mirada. No sé qué secretos guarda, pero temía lo que había dentro. Si criaturas como la Areareanea salieron de esa cosa, ¿quién sabe qué poderes alberga? Absorto en mis pensamientos sobre el ojo y sus misterios, me arrebaté repentina y violentamente de mis cavilaciones, cuando la luz más brillante cubrió toda la superficie del ojo. Mirando al frente y observando, me impresionó ver que el ojo, antes completamente negro, se iluminó e iluminó todo el campo. Al hacerlo, emitió un zumbido sordo que resonó en mis oídos. Eso fue todo. Nos dijeron cómo se vería cuando estuviera listo para escupir una nueva oleada de monstruosidades, y así fue como dijeron que sucedería. En el fondo, sentí miedo, y casi me invadió tanto miedo que me sentí incapaz de moverme. Pero era centurión, y tenía un trabajo que hacer. Respiré hondo, desenvainé mi gladius y alerté al resto de la cohorte de la situación. Los siguientes instantes transcurrieron entre centuriones y opcionados gritando, y legionarios corriendo para defender las murallas. Reuniendo a mi propia centuria, grité orden, intentando que mi voz se distinguiera del zumbido que parecía cada vez más fuerte. Pronto mi centuria estuvo completamente desplegada y lista en la muralla. Nos acompañaban 3 de las 6 centurias de nuestra cohorte. Las otras 2 habían regresado al castellum, formando una reserva lista para cerrar cualquier brecha que se abriera. Nos acompañaban en la muralla arqueros auxiliares, listos para realizar ataques a distancia. Juntos, nuestra fuerza debía proteger la muralla norte y asegurar que ninguna criatura del ojo la atravesara. Momentos después del despliegue de nuestras fuerzas, las primeras criaturas del ojo comenzaron a salir. No entiendo cómo lograron atravesar un objeto sólido, pero no le di mucha importancia en ese momento. Me preocupaba más la cantidad de criaturas que salían, pues parecía que una oleada interminable de criaturas salía de la superficie del ojo y comenzaba a correr por el campo. Al principio, el ojo liberaba hordas de arañas desde su sección orientada al este. Desde allí, las arañas tropezaron y corrieron hacia la muralla oriental, cuyos arqueros comenzaron a dispararles. Sin embargo, con el paso del tiempo, el ojo empezó a liberar arañas de todas las caras, y pronto ordené a mis hombres que se prepararan. Un grupo de unas 300 o 400 arañas fue el primero en abalanzarse sobre nosotros. Detrás de ellas había grupos aún más grandes, uno de unas 500 y el siguiente de unas 1000. Sin embargo, salieron aún más del ojo y enseguida comprendí que no tenía sentido contarlas. Mientras las arañas corrían hacia nosotros, emitían un aullido bajo, similar al de la aranea enjaulada que vimos. Sin embargo, en lugar de un solo aullido, eran miles. Sus aullidos colectivos, combinados con el zumbido de sus ojos, producían un ruido intimidante y frustrante a la vez. Me dificultaba pensar y planear, además de dar órdenes. Una vez que la horda se acercó, los arqueros auxiliares no perdieron tiempo en disparar sus flechas contra las arañas que se acercaban. Sin embargo, estos disparos a distancia no parecieron suficientes para detenerlas. Debido a la distancia y la potencia de los arcos, las flechas apenas les pincharon la piel, clavándose las puntas, pero sin penetrar lo suficiente como para hacerles sangrar. A pesar de ello, los arqueros siguieron disparando, inundando de flechas a las hordas que se acercaban. De vez en cuando, un disparo afortunado abatió a una criatura, lo que provocó una ovación del arquero que la abatió. Al verlos acercarse y notar que las flechas apenas les hacían efecto, algunos legionarios bajo mi mando comenzaron a temblar y a mirar hacia atrás.
Años de experiencia me han enseñado lo que significaban tales actos, así que tuve cuidado de acercarme al legionario, quien giró la cabeza y les dio una ligera palmada en la espalda. Puede que les asustaran las criaturas que tenían delante, pero quería recordarles que deberían temerme más y lo que les haría si los pillaba huyendo. Pronto las criaturas llegaron a la zanja defensiva y se tropezaron con ella. Al tropezar y caer, algunas arañuelas se clavaron en las afiladas púas de madera incrustadas en la zanja. Este obstáculo las ralentizó, y también supe que su presencia significaba que estaban al alcance de nuestra pila. Tras dar la orden, mis hombres soltaron rápidamente sus pila, al igual que las demás centurias de nuestra cohorte. A esta distancia, los arcos de nuestros arqueros auxiliares también se volvían mucho más efectivos, ya que a menor distancia obtenían mayor poder. Gracias a esto, nuestra acometida combinada de pila y flechas logró abatir a un buen número de araneas, convirtiendo la zanja en una zona de aniquilación para ellas. Sin embargo, mientras sus primeras filas caían, las que iban detrás continuaron, pisoteando los cuerpos de las criaturas muertas. Con nuestra segunda ronda de pila, abatimos a un buen número. Aún más, avanzando a toda velocidad, tropezando con la zanja. Finalmente, había tantas arañas en la zanja que lograron llenarla con sus cuerpos. Esto permitió que las hordas que iban detrás superaran fácilmente el obstáculo y se precipitaran hacia nuestras murallas. Las primeras arañas no tardaron mucho en llegar a la base de nuestro muro. Apretadas contra él, agitaron inútilmente sus múltiples manos contra el muro de piedra, intentando romperlo sin éxito. Presionadas por las criaturas que las seguían, las araneas que iban adelante se quedaron atascadas donde estaban. Tras agotar mis hombres su pila, los de las primeras filas recurrieron a sus hondas. Lanzando balas de plomo fundido con ellas, ellos y los arqueros bombardearon continuamente a las araneas con fuego a distancia, derribando y matando a un buen número de ellas. Al acercarme a la primera línea de mi centuria, miré hacia abajo con satisfacción al ver caer a las criaturas. Sin embargo, al mirar hacia adelante y ver la interminable oleada de criaturas que salían del ojo, no pude evitar sentir un latido acelerado de miedo. En ese momento, comprendí que solo era cuestión de tiempo antes de que nos quedáramos sin proyectiles y estas criaturas acumularan suficientes cuerpos para escalar nuestro muro. Pasaron unos instantes y la pila de anarias bajo nosotros empezó a crecer. Cada vez más se superponían, formando la rampa viviente de la que nos habían advertido. Cuando vi que ésta se elevaba tanto que los largos brazos de las criaturas podían rozar el borde de nuestra muralla, supe que la cosa estaba a punto de ponerse sangrienta. Ordenando a mis hombres que alzaran los escudos, los de las primeras filas retiraron rápidamente sus hondas y alzaron sus escudos. De pie entre ellos, observé con ansiedad cómo las puntas de los brazos de las araneas, cada vez más afiladas como dagas, asomaban desde el borde de la muralla. Pronto apareció la primera criatura que se alzó por completo sobre el borde y, al arremeter contra mí con las manos, usé mi escudo para bloquear el golpe, antes de usar todas mis fuerzas para lanzar mi Galdius hacia adelante. Apuntando directamente a su pecho, logré penetrar su gruesa piel y hundir la punta de mi espada profundamente. Esto bastó para derrotar a la criatura, que retrocedió rápidamente, con mi Gladius deslizándose al caer. Sin embargo, al caer, otro se levantó, y tuve que repetir el proceso. A mi alrededor, mi centuria hizo lo mismo, usando sus escudos para protegerse de los golpes de la criatura, mientras contraatacaba con los gladi. De vez en cuando, oía el grito de dolor de uno de mis hombres y soltaba una maldición de frustración, sabiendo que estaban muertos o lo suficientemente heridos como para ser retirados de la línea. Pero la lucha continuó, pues el hombre detrás de él estaba entrenado para dar un paso al frente y ocupar su lugar. A medida que más y más araneas avanzaban e intentaban tomar la muralla, noté que los hombres de la primera línea comenzaban a aflojar. Cansados de la constante batalla, sabía que necesitaban descansar. Por eso, ordené a la primera línea que se retirara e hice que la segunda avanzara para ocupar su lugar. Hecho esto,
Los miembros más frescos de la segunda línea continuaron la lucha, mientras yo mantenía mi puesto y luchaba con ellos. Sin embargo, me distraje demasiado con la pelea que tenía delante, que casi olvidé revisar la situación general a nuestro alrededor. Solo cuando sonó una bocina en el aire, me di cuenta de lo que sucedía en otras partes de la batalla. Esta señal fue una de las muchas que nos enseñaron desde el principio, tras nuestra llegada. Era una advertencia de que las espicas estaban en el campo y avanzaban. Inmediatamente me puse alerta y advertí a mis hombres que tuvieran cuidado con cualquier espica que saltara las murallas. El cuerno también habría alertado a los arqueros para que apuntaran a la espica sobre todas las demás, pero sabía que esto no garantizaba que ninguna lograra pasar. Mientras continuaba librando la batalla frente a mí, preocupado por si una espiga surgiría en algún momento, sonó otra señal de cuerno. Esta vez me hizo sentir un escalofrío en la espalda. Era la alerta de que los Saxa estaban en el campo. Apuñalando a la aranea frente a mí y usando mi escudo para cubrirme, logré mirar a lo lejos y ver las enormes figuras de Saxas saliendo a toda velocidad del ojo, dirigiéndose hacia nosotros. Con esta rápida observación, calculé que eran tan altas como un edificio de 2 pisos. Estas eran las grandes. Como no tenía mucho tiempo para preocuparme demasiado por esto, continué mi lucha contra las araneas, mientras rezaba a Marte para que las balistas pudieran derrotarlas. Mientras cambiaba las primeras filas por una línea más fresca, oí una fuerte ovación proveniente de una dotación de balistas en lo alto de una torre a nuestra derecha. Esto nos dio un subidón de moral a mí y a mis hombres, ya que significaba que la dotación había abatido a un Saxum. Sin embargo, esa moral no duró mucho, pues pronto oí gritos de pánico a mi izquierda. Esas palabras se grabarían para siempre en mi mente. «Spica entre las filas, spica entre las filas». La voz provenía del centurión que custodiaba una parte de las murallas a la izquierda de mi centuria. Su grito fue seguido por gritos de pánico y dolor de legionarios, mientras solo puedo imaginar grupos de espicas devastando sus filas, apuñalando los pies desprotegidos de los hombres allí presentes. Fue aterrador oír sus gritos, pero no pude hacer nada para ayudarlos. Lo único que pude hacer fue alertar a los hombres del flanco izquierdo de mi centuria y decirles que estuvieran atentos a cualquier espiga que pudiera cruzarse en nuestro camino. A medida que la batalla se intensificaba, con las hordas de criaturas aparentemente saliendo sin cesar, comencé a notar que el zumbido del ojo disminuía. Disminuyendo con el tiempo, parecía como si el ojo se cansara y perdiera energía. Finalmente, el zumbido cesó, dejándonos solo con los aullidos de las araneas, el pisoteo de la saxa y los gritos de nuestros hombres. Por un instante, pude observar el ojo lo suficiente como para ver que ya no brillaba. En cambio, había vuelto a su estado anterior, con su piel negra como la noche una vez más. También noté que ya no salían criaturas de él. Sin embargo, cualquier alivio que esto pudiera haberme brindado se desvaneció rápidamente al oír el sonido de carne al ser aplastada. Entonces, miré con ansias los cuerpos de una docena de araneas lanzados al cielo. A esto le siguió un intenso golpe y una sacudida del suelo bajo mis pies. En las murallas, apenas podíamos mantener el equilibrio, ya que la pared sobre la que nos encontrábamos se sacudía con fuertes golpes. Haciendo acopio de toda la valentía que me quedaba, me atreví a asomarme por encima de la muralla y me encontré frente a un Saxum. De pie, al pie de la muralla, este gigante, en su temeraria persecución contra nuestra muralla, había pisoteado y aplastado todas las araneas apiladas frente a nosotros. Ahora, sus grandes ojos me miraban brevemente, escudriñando mi alma, antes de que todo su cuerpo de piedra se lanzara hacia adelante y se estrellara contra la muralla. El impacto me obligó a retroceder y a chocar contra el legionario que estaba detrás de mí. Tras recuperar el equilibrio, ordené a mis hombres que usaran sus ondas y lanzaran balas al ojo del gigante. Sin embargo, a pesar de los numerosos disparos, parecieron hacer poco para detener a la criatura. Una vez más, se estrelló contra la pared y pude oír el sonido de la piedra desmoronándose ante nosotros. Temiendo lo que pudiera suceder, estaba a punto de ordenar a mi centuria que bajara de la muralla, cuando el sonido de algo enorme cayendo llenó mis oídos.
Esperé un momento, y al no sentir más el impacto contra nuestra muralla, me atreví a mirar por encima del borde y vi que el saxum se había derrumbado. Observándolo un momento, noté una gran grieta en la cabeza de la criatura, justo entre los ojos. Entonces, a lo lejos, oí vítores desde una de las torres lejanas. Suspirando de alivio, me dije que le debía una ronda de bebidas a la tripulación de esa balista. La batalla estaba terminando en ese punto, con tramos de muralla acabando con los últimos grupos de arañas. Agotados por la lucha, muchos hombres se desplomaron en las murallas, agotados tanto de energía como de emociones. Sin embargo, a pesar de ello, muchos nos mantuvimos completamente alejados esa noche, temiendo otro ataque o que algunas criaturas que, de alguna manera, sobrevivieran, nos sorprendieran si no estábamos lo suficientemente alertas. La lucha terminó con pocas bajas para mi centuria, pero la centuria a mi izquierda lo pasó mucho peor, con aproximadamente la mitad de sus efectivos aniquilados por la espiga. El resto de los defensores también sufrieron mucho, con partes de la línea sur prácticamente invadidas. Más tarde, nos informaron que había sido uno de los ataques más grandes hasta la fecha, según la línea de ataque, y que el combate había sido muy reñido. 25 de junio. Se ha corrido la voz de que un legionario demente ha entrado en el ojo. No lo presencié personalmente, pero según un centurión que estaba de guardia ese día, un legionario se había escabullido de las murallas y había empezado a caminar hacia el ojo de Dispater. Los centinelas apostados en las murallas no tardaron en verlo, pero nadie se atrevió a bajar a detenerlo. En cambio, le gritaron que se detuviera y diera la vuelta, pero no lo hizo. En cambio, se acercó al ojo hasta quedar a pocos pasos de su superficie. Acercándose, puso la mano sobre él y, para sorpresa de muchos, lo atravesó. Entonces, sin dudarlo, el legionario se abrió paso a empujones y desapareció. Por lo que entendí, el legionario era veterano de una de las cohortes de la muralla sur. Se dice que, desde la batalla, había estado recluido y hablaba solo por las noches. Ahora, se cree que perdió la razón por completo e hizo algo que ninguno de nosotros se habría atrevido a hacer. Se dice que el tribuno mayor quedó muy sorprendido por la noticia, pero se interesó cuando le informaron que era posible acceder al ojo durante este estado, aparentemente inactivo en el que se encontraba. Se rumorea que un jinete fue enviado rápidamente después de que el tribuno mayor fuera informado de los hechos. 8 de agosto. Algo extraño ocurrió esta mañana mientras estaba de guardia. Empezó como un día normal de guardia, revisando a los hombres y asegurándome de que estuvieran en sus puestos y concentrados en su tarea. Sin embargo, al terminar mis rondas y mirar hacia el ojo, sentí una sensación extraña. Aunque yo y muchos otros hemos sentido la sensación de que el ojo nos devolviera la mirada, este era diferente. No parecía que solo me estuviera mirando. Number. Parecía que me hablaba. Estaba en el viento. Su voz hablaba en el viento. Al principio no la entendía. La voz era extraña y el idioma desconocido. Sin embargo, a medida que escuchaba, empezó a hacerse cada vez más claro. Concentrándome en él, pronto comprendí sus palabras hasta que comenzó a decirme algo. Eres un necio por quedarte aquí, centurión. Huye mientras puedas. Matarán para guardar el secreto. Acabarán matándote a ti y a tus hombres. Entonces terminó. El viento volvió a ser viento y me quedé preguntándome qué había oído. ¿De verdad fue el ojo el que habló? ¿O fue mi mente agotada inventando cosas? 15 de agosto. Soñé con una masacre. Hombres muertos, masacrados. Había sangre por todas partes, los cuerpos amontonados en una fosa común. Eran legionarios y me resultaban familiares. Al observar sus rostros, vi a los hombres de la cohorte que habíamos reemplazado. Todos y cada uno de ellos estaban allí ahora, con una expresión de conmoción impresa en el rostro. No puedo quitarme este sueño de la cabeza. Por más que intente distraerme con mis obligaciones, sigue apareciendo. 20 de agosto. El fuerte rebosa de emoción. Un legado acaba de llegar con un contingente de 5 cohortes. Los rumores se extendieron rápidamente entre los hombres, preguntándose qué significaba esto.
Se iba a reemplazar la guarnición actual. ¿Se iba a ampliar la fortificación? Ninguno de nosotros sabía qué significaba la llegada del legado, pero más tarde esa noche, todos los centuriones de todas las cohortes se reunieron en los Principia, donde el legado iba a celebrar una reunión. En la reunión, el legado nos informó que había sido enviado por el propio emperador. Explicó que el emperador agradece nuestra valiente defensa del fuerte contra las malvadas criaturas de Dispater. Luego comentó que, tras la reñida batalla del pasado junio, el emperador quería encontrar una solución definitiva para detener los ataques. Tras enterarse de que era posible entrar en el ojo durante su estado latente, solicitó el envío de una expedición para investigar qué había al otro lado y determinar si existía una forma definitiva de acabar con el terror. El legado dijo que ese era su propósito allí y dijo que cumpliría la orden del emperador. 25 de agosto. El legado ordenó a una fuerza de exploración que entrara en el ojo de Dispater, viera qué había al otro lado y le informara. Pensamos que no tendría éxito, sobre todo porque el legionario que entró primero nunca regresó. Sin embargo, los romanos nos alegramos al saber que se enviaría una turma de la caballería auxiliar. Los vimos entrar y, una vez que se fueron, no volvimos a pensar en ellos. Todos estábamos convencidos de que serían consumidos por la mirada y que estaban prácticamente muertos. Sin embargo, más tarde ese mismo día, nos sorprendió verlos salir del ojo. Yo estaba de guardia cuando ocurrió y, aunque había 10 jinetes menos, lo cierto era que habían regresado. Informaron de inmediato al legado, quien, según se dice, quedó satisfecho con los informes que recibió. 27 de agosto. Hoy se envió otra fuerza de exploración al ojo de la tormenta. Esta vez, se trataba de 3 turmas de caballería auxiliar. La fuerza estuvo ausente casi todo el día, pero emergió del ojo de la tormenta al caer la noche. Sufrieron numerosas bajas y muchos resultaron gravemente heridos. 29 de agosto. Acabábamos de regresar de una reunión con el legado. Planea que entremos en el ojo de Dispater mañana. Según él, la misión de exploración anterior encontró el río de vida para el ojo, y cortarlo lo mataría y pondría fin a su reinado de terror. No entiendo bien qué significa eso, ni cómo vamos a cortar este río de vida, pero me da miedo el mañana. Ninguna campaña anterior me había asustado tanto como esta. Tras ver las criaturas que salían del ojo y las bajas que habían sufrido todas las misiones de exploración que entraban, supe que semejante expedición al ojo sería sangrienta. Los rumores de la caballería auxiliar también dicen que hay más criaturas en el otro lado. El legado planea enviar 7 cohortes de infantería, un ala de caballería auxiliar y una cohorte de arqueros auxiliares a la expedición, todas bajo su mando. 2 cohortes de infantería y una de arqueros auxiliares se quedarán atrás para defender el fuerte, bajo el mando del tribuno mayor. Lamentablemente para nosotros, una de las cohortes de infantería encargadas de unirse a la expedición es la nuestra. Que Marte nos dé la fuerza para realizar nuestra tarea y que Júpiter ilumine nuestro camino a casa. El yacimiento arqueológico del centro de Francia es curioso, ya que parece ser una gran fortificación construida en el centro de Francia durante la época del Principado del Imperio Romano. Tanto arqueólogos como investigadores se preguntan por qué se construyó un fuerte de tal tamaño en una zona conocida por su tranquilidad en la época de su construcción. El fuerte en sí presenta una disposición peculiar, algo poco común en los fuertes romanos de la época. 4 murallas rodeaban un campo abierto y vacío que albergaba un gran estanque en el centro. En el muro sur se alzaba una gran castra, mientras que castellum, más pequeños, se alzaban en las secciones norte, este y oeste. Este formato nos recordó a los miembros del equipo una muralla de circunvalación, aunque ninguno de nosotros pudo averiguar qué intentaban rodear los romanos. El estudio del campo central no revela indicios de asentamiento, pero se han encontrado fragmentos de balas de honda de plomo fundido, piedras que se cree fueron disparadas desde balistas, y puntas de flecha y pilum. Se realizaron estudios adicionales del bosque circundante con la esperanza de encontrar más evidencia arqueológica que ayudara a responder la pregunta.
Esto resultó fructífero, ya que resultó en un nuevo descubrimiento. Sin embargo, en lugar de respuestas, solo planteó más preguntas. Este nuevo descubrimiento resultó ser una fosa común de legionarios romanos caídos. A partir de los restos óseos recuperados, se observó que fueron asesinados tras ser atacados con gladi y pila, lo que llevó a algunos a especular que fueron asesinados por sus compatriotas romanos. Otros objetos recuperados fueron varias piezas de armadura, armamento y docenas de vexilla. Estas vexilla presentan marcas que indican que pertenecen a destacamentos legionarios que sirvieron en el fuerte. Una teoría predominante actualmente es que estos legionarios fueron condenados a muerte por los superiores a cargo del fuerte para mantener los secretos que allí se guardaban. Sin embargo, esta teoría aún carece de pruebas suficientes y requiere más evidencia y estudio. Estos documentos que traduje se encontraron en una cartera de cuero escondida bajo el suelo de una habitación que, según los arqueólogos, era el alojamiento de los oficiales en el Castellum Norte. Lamentablemente, los demás documentos que la acompañaban parecen estar tan deteriorados que son ilegibles. Sin embargo, parece que el documento del 29 de agosto es el último que escribió este centurión, siendo el último del grupo de papeles. Mi equipo de investigación y yo cuestionamos actualmente la validez del relato del centurión, pues sus palabras describen lo imposible. Todos sabíamos que era imposible usar sus palabras como prueba de la existencia de criaturas sobrenaturales. Sin embargo, debo admitir que este lugar tiene un aura extraña. A veces, cuando me acerco al estanque, no puedo evitar mirarlo fijamente y quedarme absorto en él. Mientras lo hago, no puedo evitar sentir cómo el viento intenta hablarme, como si buscara las palabras adecuadas. Ayer me sentí así, porque juro que escuché al viento susurrar: «Estaré detrás, vigilándote».